Ni siquiera podría mirarme a mí misma a los ojos a través de un espejo. Pero aunque luché con todas mis fuerzas aquella vez, al final los deseos que se despertaron fueron mucho más fuertes que yo, ocasionando que hiciera cosas muy malas e imperdonables ante los ojos de todos ustedes y sobre todo de Dios. Lo raro de todo es que siempre fui una chica tímida. Me asustaba todo lo relacionado a la sexualidad, porque mamá desde un principio fue demasiado lineal en mi formación y educación. Ella me tuvo como madre soltera, pues aunque se casó con mi padre por la iglesia y también por lo civil, después de un par de meses él la dejó por su amante, que resultó ser la hermana de mi madre y por ende jamás volvió a saber de él. Vivimos desde ese entonces en casa de mi abuela y mamá trabajó yéndose para la Ciudad de México. Soy originaria del municipio de Nepantla, del mismo estado. En el pueblo, todos nos conocíamos los unos a los otros, fortalecimos una buena relación entre los vecinos, ayudándonos mutuamente. Yo era muy feliz, me sentía muy a gusto viviendo con la abuela, mientras mi madre se la pasaba trabajando toda la semana y solamente venía los domingos. Podría decir que prácticamente mi abuelita me crió desde que era un bebé, pero eso nunca lo reproché a mamá, porque gracias a ella nunca me faltó nada y en la escuela tenía las mejores notas. La gente en la calle admiraba a mi abuelita por tener una nieta como yo, ya que las chicas de mi generación solían irse de fiestas, salir embarazadas o se envolvían en alguna adicción. Yo era todo lo contrario a ellas. A mis 16 años jamás había tenido un novio, me daba pena interactuar con los muchachos. Por ese motivo me volví demasiado tímida y a veces un poco insegura, pero con muchas ganas de tener una amiga con quien charlar. Pasó un año aproximadamente y en ese tiempo noté que mi madre comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde cuando le tocaba descansar y al día siguiente se iba demasiado temprano. Miré en sus ojos un brillo extraño, como si estuviera muy feliz por algo o quizás por alguien, pero ella no me decía nada y obviamente no quería preguntarle. Me quedé con la inquietud durante una semana, pero ya para el domingo escuché que llegó demasiado temprano y todavía no me levantaba. Miré a través de mi ventana a un hombre entrar con ella a la casa. Se miraba un poco alto, medio gordito, con la piel blanquita, mientras que sus ojos los cubría con unos lentes de cristal oscuro. Este señor saludó extendiendo su mano a mi abuela, luego entraron al interior de la casa. Me vestí de inmediato para salir de mi cuarto, pero cuando mi mamá me vio, dijo: «Hola hija, te quiero presentar a alguien», llevándome con ese hombre que estaba de pie a su lado. «Ay, hija, mira, te presento, él es Jorge Luis, a partir de ahora será mi nuevo esposo». En ese instante no supe cómo reaccionar con esa noticia, sobre todo porque el señor se quitó los lentes y no podía creer que tuviera los ojos más bonitos que hubiese visto, eran como de color miel, muy claros. Mamá también era muy guapa, pues aún se miraba joven. Ella tenía buen gusto, sabía vestirse y arreglarse bien para que siempre estuviera muy bella. «Veo que no esperabas la noticia de tu mamá, ¿verdad, linda muñequita?» Pero yo le dije que no dijera nada hasta que personalmente hablara contigo. Tu mamá y yo decidimos vivir juntos, así que por lo tanto tú serás como mi hija y déjame decirte que puedes confiar en mí. Las palabras de Jorge me dejaron pensando durante unos minutos, luego mamá añadió al final: «Ay, hija, al fin podremos ser la familia que nos arrebató tu padre». Sentí que el último comentario estaba fuera de lugar, porque jamás debió mencionar a mi padre. Pero en ese instante,
Jorge se acercó hasta mí para darme un fuerte abrazo, que sentí un fuerte latido acelerado en mi corazón. Era como si su sola presencia me pusiera tan nerviosa que difícilmente podía disimular y evitar mirarlo a los ojos. Mi abuela tenía una expresión de asombro tal cual al mío. Las dos nos quedamos sorprendidas por la noticia, pero en ese momento Jorge dijo: «Oh, ¿qué les parece si las invito a desayunar fuera?». Cuando mi madre escuchó eso, puso su cara de alegría, me pidió que me cambiara de inmediato mientras ellos esperaban en el patio. Mamá se veía tan feliz, abrazaba y besaba de manera constante a su nuevo esposo y yo no podía dejar de mirarlos a través de mi ventana. Me preguntaba qué se sentía un beso en la boca, porque a mis 19 años jamás había tenido un novio. Quizás una necesidad que estaba guardada en lo profundo de mi ser ese día estaba despertando. Pero lo raro de todo eso era que comencé a sentir atracción por Jorge, reconociendo que era un señor muy guapo. Salimos a comer barbacoa a un pequeño restaurante que se encontraba como a 20 minutos de la casa. Jorge tenía una camioneta de esas que son caras, donde también se notaba que tenía buena solvencia económica y honestamente no sabían dónde había conocido a mamá. El momento fue muy ameno. Jorge nos hizo reír con muchas ocurrencias. Realmente no pensé que tenía un buen sentido del humor. La abuela también se sintió muy a gusto con su presencia. Creo yo lo había aceptado como yerno y yo como padrastro. Al terminar el desayuno, propuso ir a caminar por el tianguis de la colonia y después al cine. Mientras íbamos mirando las cosas que ofrecían, me detuve en un puesto donde vendían cosas usadas de paca, como ropa, zapatos y otros artículos. Nunca había mirado ese tipo de mercancía, pero realmente la ropa se veía en buen estado. Me acerqué mirando una sudadera y 2 pantalones de color gris, pero en ese momento una voz me interrumpió, que dijo: «Llévatelos, seguro te quedan, se miran justo de tu talla». Al voltear la mirada, era una señora como de 40 años, tez blanca, con pecas en sus cachetes. También tenía el cabello rojizo y me pareció que era natural. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», le pregunté, probándome la ropa. «Realmente no, señorita. Yo vengo de los Estados Unidos, pero llévese la ropa, se le ve muy bonita». Cuando me puse la sudadera, sentí que la señora hizo una extraña expresión. La sentí un poco rara. Era como si un aroma en particular hubiese llegado a mi nariz, pero no era cualquier olor y no sabía de dónde provenía. «Entonces, ¿se la pongo para llevar?», insistió la señora. «Si te gusta, cómpralos», se acercó Jorge. Sí, está bien», le dije, observando sus ojos. Mi padrastro pagó la ropa que me había gustado. Era la primera vez que alguien complacía mis gustos y no podía negar que me sentía extraña. Pero ya que se trataba de la felicidad de mamá, no quise darle nada de importancia y continuamos disfrutando el día. Por la tarde regresamos a la casa. En ese momento me sentía muy cansada, pero fui a echar a la lavadora la ropa que había comprado. En fin, quise recordar lo bien que la pasamos ese día con el nuevo esposo de mi mamá. La abuela, al parecer, estaba contenta y también tranquila porque se quedó platicando con él en la mesa de la cocina. Bueno, me sentía algo rara. Era la primera vez que tendríamos a alguien ajeno a nosotras 3 viviendo en la casa. Pero Jorge era algo especial, porque ya era como si fuese mi papá, aunque estaba consciente de que no lo era. Pasaron los días, todo normal hasta cierto punto. Mamá y Jorge se iban toda la semana a trabajar. Al parecer, mi padrastro tendía su trabajo junto a la de ella.
Llegaban todos los domingos y era la misma rutina, salir a desayunar y pasar prácticamente todo el día afuera. Hubo ocasiones que la abuela ya no quiso ir con nosotros, decía que era mucho ajetreo y terminaba demasiado cansada. Ese día me levanté como de costumbre y como no tenía nada limpio que ponerme, usé la ropa que había comprado en la paca. Pero justo cuando terminé de vestirme, sentí un aire frío que recorrió mi cuerpo. Y nuevamente, ese olor se hizo presente, como si la presencia de alguien estuviese en mi cuarto. De repente, escuché la voz de mamá que me estaba llamando para irnos a desayunar. Decidí no darle importancia a la sensación extraña, pero al salir, les juro que algo me apretó el brazo. Volteé la cabeza y no había nadie. Sin embargo, una pequeña corriente de aire pasó despacio para salir de mi habitación. No supe cómo reaccionar. Pensé que estaba viendo demasiadas películas, pero cuando miré que mamá estaba esperando en la puerta de la calle junto con mi padrastro, no supe por qué no podía quitar la mirada de los ojos de Jorge. Esa mañana se veía más apuesto de lo normal y desesperadamente corrí para darle un abrazo y saludarlo en el cachete. Nos fuimos a desayunar a un local donde vendían pozole. A mamá le encantaba esa comida, pero a mí no tanto. Mientras nos subimos a su vehículo, sentí la necesidad de sentarme junto a él de copiloto. Mi madre no dijo nada al momento, solo miró sorprendida y sonrió subiendo en la parte trasera. Durante ese día, por alguna razón, yo quería estar muy cerca de mi padrastro. Por el contrario, me consentía con lo que yo deseaba. Compró varias cosas para mí, y entre aquellas, un perfume que olía demasiado rico. Pero cuando nos encontrábamos en esa tienda de perfumes, sentí nuevamente la pequeña corriente de aire que pasaba de un lado para otro. Y claramente oí el sonido de unos zapatos y no había nadie en esa área. Desconcertada, le dije a Jorge: «Oye Jorge, ¿escuchaste eso?». Mamá solo me miró, diciendo: «Oye, ¿pero de qué hablas?». Pero después ya no quise decir nada porque iban a pensar que tal vez estaba imaginando cosas. Ese día fue espectacular. Fuimos al cine y después a una pequeña feria que se había puesto justo cerca de la pequeña plaza comercial. Había un carrusel, pero estaba enorme, así que le dije a mamá que nos subiéramos, pero ella se negó, pidiéndole a Jorge que fuera conmigo. Nos subimos a la siguiente parada y durante ese tiempo comenzamos a platicar. Él me preguntó que cómo me había ido durante estos años, sobre mis gustos y otras cosas más. Mientras estábamos girando, miré atrás de mi mamá que estaba de pie con su teléfono a una mujer con el mismo atuendo que yo. Esta persona tenía la cabeza agachada todo el tiempo, parecía la sombra de mamá, porque durante el turno ella no se movió para nada. Cuando el juego mecánico dejó de girar, nos bajamos del otro lado, pero esa mujer seguía detrás de mi madre y sentí una mala espina. Corrí hasta Jorge diciéndole que quién estaba detrás de mi mamá, pero justo en ese momento tropecé con un borde del piso y perdí el equilibrio. Jorge me detuvo en sus brazos antes de que cayera al suelo y durante esos segundos sentí que se detenía el tiempo. Sus ojos color miel habían ocasionado que me quedara sin poder moverme. Mi mente viajó a no sé dónde, porque de repente escuché su voz que me hablaba. «¿Estás bien?», me dijo varias veces. Sí, disculpa, solo me tropecé con este borde», le contesté. «Uf, qué bueno, muñequita, me habías asustado demasiado». Sentí que Jorge había clavado su mirada con la mía, porque antes de ponerme de pie, acarició mi rostro con las yemas de sus dedos,
que hizo vibrar una parte de mi corazón. Sacudí la cabeza pensando que no estaba bien sentirme de esa manera, pero después mi padrastro dijo: «Eres demasiado especial, niña, ¿por qué no te conocí antes?». Nos quedamos mirando por unos segundos, pero después mamá nos interrumpió, preguntando por qué nos habíamos demorado tanto. Cuando se terminó el día regresamos a casa. La abuela ya nos estaba esperando con un rico atole de galletas y tamales oaxaqueños. Al llegar me fui para mi cuarto, pero antes de irme, Jorge me detuvo de mi mano, susurrando en mi oído: «Fue un día increíble». Y el corazón casi se me salía del pecho de la emoción. Corrí hasta mi cuarto y cuando llegué reconocí el mismo olor extraño de la mañana. Era como si algo o alguien me acompañara o estuviera siguiéndome. No le di importancia y me recosté un rato en la cama antes de ir a la cocina a cenar el atole de la abuela. Seguido de eso, mis ojos comenzaron a cerrarse, mientras que una pesadez de mi cuerpo se hizo presente. Quizás había tenido una parálisis de sueño. Intenté abrir los ojos, pero no podía hacerlo. Tampoco podía gritar, ni mucho menos moverme. Después de un rato, la pesadez que estaba sobre mí desapareció misteriosamente. Pero cuando abrí los ojos, miré hacia el techo y ahí estaba algo arriba. No pude ver bien porque la lámpara de mi cuarto alumbraba con una luz muy tenue, pero más o menos se me figuró la cara de alguien demasiado horrible. Cerré los ojos deseando estar soñando, pero cuando los abrí al escuchar la voz de mi madre para ir a la cocina, me levanté de golpe y prendí la luz mirando que en el techo no había nada. Sentí mucho miedo, saliendo a toda prisa del cuarto. Me quedé de pie unos minutos en el patio, mientras escuché la voz de Jorge que me interrumpió, dándome otro gran susto. La casa de mi abuela tenía los cuartos en hilera, y hasta el fondo, subiendo unos pequeños escalones, ahí se encontraba la cocina, de frente con un árbol de lima. Del interior no se veía nada para afuera, porque las ramas obstruían la vista por completo. Jorge estaba allí conmigo. Me encontraba muy asustada por aquello que miré en mi cuarto. Quise contarle, pero me daba mucha vergüenza, así que quedé callada mirando las estrellas. «Son hermosas, ¿verdad?», preguntó mientras se acercó más a mí. Después no supe cómo sucedió, pero al tener muy cerca el rostro de Jorge, inevitablemente me acerqué para robarle un beso. Quedé helada de la impresión porque él no hizo nada y correspondió el sentimiento. «Uf, qué beso. ¿Dónde aprendiste a hacerlo?», preguntó asombrado, olvidando que estábamos en la casa de mi madre. Yo tampoco asimilé que en cualquier momento ella podía sorprendernos. Pero al tener a Jorge tan cerca de mí, no pude resistirme y aunque no dijo nada, yo supe que sentía lo mismo que yo. Me le quedé mirando pidiéndole una gran disculpa. Tenía mi rostro todo colorado porque sus ojos no dejaban de mirarme. «Jorge, ¿por qué me miras de esa manera?», pregunté con una ansiedad terrible, mientras él se dio la vuelta para ir a la cocina donde ya nos esperaban la abuela junto con mi madre. Cuando entramos juntos, ella dijo: «Ay, pensé que ya estaban dormidos». Después sonrió, sirviendo en la mesa el atole caliente que había preparado la abuela. Me senté enfrente de él y no podía evitar una expresión de sonrisa en mi rostro, que obviamente Jorge correspondió. Pasamos un rato ameno hasta que nos fuimos a recostar, pero antes de entrar a mi cuarto, junto a los lavaderos estaba Jorge fumando un cigarro. Le pregunté si le había preocupado lo que sucedió entre nosotros, pero me dijo que de ninguna manera, porque era su deseo desde la primera vez que me vio.
Se acercó nuevamente recargándome en la pared, pero le dije que esto no estaba bien. Pero sentía a Jorge demasiado cambiado conmigo, así que me robó un beso a la fuerza que yo no quería. Sin embargo, en esos momentos algo ocurrió. Miré a lo lejos, justo en el árbol de lima, que alguien estaba ahí de pie. Me asusté demasiado porque pensé que era mi madre, pero al caminar hasta mi cuarto de regreso, cuando volteé la mirada, ya no había nada. Jorge se quedó ahí parado y nos fuimos hasta mi cuarto. Lo miré preguntándole qué estaba pensando, pero Jorge solo cerró la puerta lanzándome en mi cama. «Yo sé que tú también lo deseas», me dijo mientras metía su mano debajo de la sudadera tocando mi busto. Las caricias de Jorge comenzaron a estremecerme sin recordar el respeto que le debía tener a mi madre. Durante ese tiempo para mí no existía nadie más. Dejé que Jorge tomara mi cuerpo sin resistirme a sus caricias y a sus deseos. Siendo mi primera vez, reconozco que fue algo maravilloso que no esperaba. Jamás en la vida había estado con un hombre. Al paso de unas horas, recordé que mamá podía despertarse, así que le dije que debía irse antes de que ella comenzara a buscarlo. Sin más que hacer, él se vistió y salió. Yo me quedé tendida en la cama porque no podía creer lo que había pasado. Suspiré todo lo que me quedaba de la noche y me parecía un sueño tan hermoso del cual no deseaba despertar de ningún modo. Pero al paso de una hora, supe que había traicionado a mi propia madre, pero lo peor de todo fue que no tenía remordimiento. Al paso de los días, Jorge y yo nos escondíamos para tener nuestros encuentros íntimos. Ya no podía estar sin el aroma de su cuerpo, lo necesitaba para respirar y continuar viviendo en las horas del día. Tal vez era una obsesión o había desarrollado una dependencia a la sexualidad que él me hizo conocer. Pero si no lo tenía en mi cama, comenzaba a tener ataques de ansiedad y solo él podía calmarme. Supe fingir bien ante mi madre y los demás. Ella nunca sospechó lo que había entre su esposo y yo. Fuimos tan discretos en el tiempo que duró nuestra relación, porque si ella se enteraba, se terminaba todo. Esa condición la puso Jorge. Los sucesos extraños seguían manifestándose en varios lugares. Todo sucedió desde aquel día cuando compré aquella ropa de paca. Miraba sombras en el patio, en el árbol, en mi ventana, justo cuando Jorge y yo teníamos encuentros íntimos. En esos momentos no tenía miedo estando en sus brazos cálidos, pero cuando él se iba, hasta los perros de la calle aullaban descontrolados, pero lo raro era que Jorge nunca escuchaba nada. Desde ese momento siempre me puse la sudadera, no sabía por qué no quería quitármela, la lavaba y cuando secaba nuevamente la traía puesta. A mi madre le extrañaba esa conducta mía porque siempre cambié mi ropa por la que estaba de moda. Y esta vez no podía quitarme la sudadera que con el tiempo ya parecía retrato viejo. Siguiendo con la historia de mi relación, pasaron los días y los meses. Hubo una ocasión que mi padrastro estaba algo distante conmigo, mas sin en cambio a mamá la veía muy feliz. Después me enteré que iba a tener un nuevo hermanito. No podía creer que Jorge me hubiese traicionado. Llena de celos y de furia, le reclamé cuando regresó por la noche a mi cuarto. Pero su excusa fue que debía cumplir sus obligaciones de esposo con mi madre. Al escuchar eso de su boca, sentí unos celos terribles al recordar que los dos seguían teniendo intimidad como si nada. No podía aceptar que tenía que compartir al hombre de mi vida, y precisamente con mi madre. La noticia del bebé me cayó como bomba. Yo tenía la idea de luchar por mi relación enfrentándola a ella. Pero este bebé había venido a cambiar todos mis planes.
Un día me puse de frente al espejo para reclamarme a mí misma por haberme enamorado de Jorge. Enseguida, una sombra apareció atrás de mí y una voz me susurró en el oído izquierdo que decía: «Lucha por lo tuyo». Y desapareció. Decidida a enfrentar a mi madre, al día siguiente decidí contarle todo, porque de otro modo Jorge jamás se iba a atrever. Fui hasta su cuarto para hablarle de mis sentimientos y de todo lo que había pasado con su esposo. Pero al verla llena de alegría y muchos planes con el bebé, me retracté y no dije una sola palabra. Pasó el tiempo y la panza de mamá iba creciendo. La relación con Jorge seguía, nunca se terminó. Al contrario, sentía que nos complementábamos más y estábamos más unidos. Yo lo presionaba para que dejara a mamá, tratando de convencerlo que yo también podía darle muchos hijos, pero no aceptaba. Realmente me encontraba muy desesperada porque ya no podía seguir escondiéndome. Así que una noche, cuando me quedé despierta porque Jorge no llegó a pasar el rato conmigo, escuché un ruido que venía de mi espejo. Al acercarme, una pequeña chispa de luz salió del interior y al prender el foco no había nada, solo mi reflejo. Seguido de eso, una voz susurró: «Pídeme un deseo». Y no supe por qué le hice caso y cerré los ojos con todas mis fuerzas, pidiendo que Jorge solo estuviera conmigo y con nadie más. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que iría al hospital para hacerse un chequeo de rutina, así que me pidió que la acompañara, pero realmente no quería estar con ella, así que le respondí que tenía que ir a una entrevista de trabajo. Ella, al ser muy comprensiva, no dijo nada y se fue sola a tomar el micro para el hospital del centro. Yo me quedé tendida en mi cama por un buen rato, me bañé y me vestí para salir a la calle. Por lo regular, cuando me sentía como en esos momentos, salía a caminar al parque. Pero justo cuando iba de regreso a mi casa, escuché el sonido de varias sirenas junto con las patrullas. Me quedé pensando qué habría sucedido, pero tardé todavía en regresar porque me detuve en una tienda. En esos momentos algo me dijo que debía irme, y cuando llegué, miré a un grupo de personas afuera de la casa de mi abuela. ¿Qué pasa, abuela? Es tu madre, está muerta junto con tu hermanito. Sus palabras me dejaron sin reaccionar. Entonces entré a mi cuarto para sentarme en mi cama, y después de unos minutos comencé a sonreír, porque ya no había nadie quien se interpusiera entre nosotros dos. Pasó el sepelio, y justo en esos días seguimos con nuestros encuentros. Después le dije que deseaba estar con él sin esconderme, y cuando pasaron un par de meses hicimos pública nuestra relación. La abuela no entendía nada, pero aceptó al final de cuentas nuestra decisión. Fui severamente criticada por la gente, pero eso no me importó, porque ya tenía a Jorge para mí sola, sin tener que compartirlo con mi madre. Luché contra quienes me juzgaron, pero un día en que me sentía muy mal, porque recordé momentos bellos con mi mamá, me encontré a la señora que me vendió la ropa de paca. Cuando me vio, corrió a preguntarme: «Se cumplió tu deseo, ¿verdad? Ahora tienes al esposo de tu madre, pero ellos jamás te dejarán en paz, les debes un favor». Desde ese día descubrí que era estéril. Jamás pude darle hijos a Jorge, veía seres extraños todo el tiempo y hasta la fecha me atormentan. Pero una cosa sí les puedo decir, y es que al final de cuentas soy feliz de esa manera. Y creo que volvería a hacerlo otra vez, con tal de tener a Jorge por siempre a mi lado. Por eso, cuando intento dejarme por remordimientos, aprendí a detenerlo, usando la ayuda de seres oscuros con varios trabajos, conociendo el mundo de la brujería.
Todavía recuerdo aquella ocasión cuando me encontraba en la sala mirando películas con mis 2 hijos. Saúl había llegado de trabajar media hora después con una cubeta de pollo Kentucky. A los niños les fascinaba y su padre siempre trataba de consentirlos en todo por tener excelentes notas en la escuela. En ese momento no supe qué pasó, que oímos ruidos en el patio de la casa. Mi esposo salió de inmediato, pero no miramos nada. Ay, seguro es el gato del vecino, pensé en cuestión de segundos. Regresamos al interior. Nuestra casa tenía 2 plantas. Arriba estaba el cuarto de los niños, así como la de nosotros, y abajo la pequeña sala, el comedor y la cocina. Vivíamos en un fraccionamiento que aparentemente tenía seguridad las 24 horas, no dejaban pasar a cualquiera sin una identificación. Por ese motivo siempre estábamos tranquilos en ese lugar, sin saber que un día sucedería lo que hasta la fecha sigo lamentando. Continuamos con la cena mirando la película. Recuerdo muy bien que faltaban 25 minutos para que esta terminara. Era la del Rey León. De repente, miré que pasó una sombra por la ventana, la cual era muy grande. «Oye, ¿hay alguien en la casa?», le dije a Saúl. «Eso no es posible, la puerta está cerrada», él me contestó. Continuamos mirando la película, pero en ese momento me di cuenta de que uno de mis hijos ya se había dormido y pensé en llevarlo a su cuarto. Sin embargo, cuando lo iba a cargar, la puerta de la casa se abrió de golpe y ahí aparecieron 2 hombres con unos pasamontañas en la cabeza. Estaban uniformados, parecían unos policías, pero en sus manos sostenían un rifle apuntando hacia nosotros. Saúl se levantó del sillón preguntando qué querían, pero aquellos hombres abrieron fuego sobre su cuerpo y este cayó al suelo en medio de un charco de sangre. Mis hijos, al escuchar los detonantes, despertaron angustiados. Comenzaron a gritar echándose a correr para su cuarto. Pero justo cuando ya los iba a alcanzar, escuché unos disparos directo hacia ellos. Me quedé helada en medio de la sala, mirando cómo el cuerpo de mis pequeños se desvanecía en el suelo y de su ropa aparecían manchas de sangre. Seguido de eso sentí un fuerte golpe en la cabeza y caí al suelo perdiendo el conocimiento sin saber nada más. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar oscuro con un olor horrible que me hacía tener náuseas en el estómago. Intenté moverme, pero tenía atadas mis extremidades, mientras que en mi boca estaba una cinta que me impedía gritar. Al parecer el piso era de madera, porque al menor movimiento se escuchaba como eco, y cuando me acosté colocando mi oído izquierdo, oí como alguien se iba acercando a lo lejos. Parecía el sonido de unos zapatos que caminaban en dirección hacia mí. La puerta se abrió, entrando un pequeño rayo de luz que me deslumbró los ojos. Era un hombre robusto, alto con lentes oscuros, y seguido de eso, entró alguien más que le dijo: «Aquí está, jefe, es toda suya». Aquel hombre se acercó hasta mí, desatando mis manos y pies. Luego me miró a los ojos mordiéndose sus labios y comenzó a tocarme todo el cuerpo. Intenté resistirme para que dejara de tocarme, pero a cambio recibí un par de golpes en el cuerpo que me hicieron sangrar mi labio. «¿Ahora te quieres resistir?», exclamó, mientras miré que se quitaba los pantalones, dejando mostrar su cuerpo con exceso de grasa. Sabía perfectamente lo que me esperaba en manos de ese cerdo de hombre. Me miró y en sus ojos vi un brillo lleno de lujuria y maldad. Rompió mi blusa para acercarse hasta mí y con sus 2 manos comenzó a apretarme tan fuerte que grité de dolor. Seguido de eso, escuché una escalofriante carcajada que estremeció mis oídos. Luego ese hombre abrió con todas sus fuerzas mis piernas para entrar en mí. Sentí que algo se clavaba en mis entrañas.
Este me embestía con una fuerza bestial que parecía el mismo demonio. Envuelta en medio de mi dolor, ya no resistí y dejé caer mi cuerpo en manos de aquel cerdo, y este seguía disfrutando su momento. Ya no supe si ya no sentía dolor o mi mente estaba viajando a otra dimensión. Escuché la voz de Saúl y de mis niños que me llamaban para jugar con ellos. ¿Acaso iba a morir?, me pregunté. Había perdido lo que más quería, mi vida ya no tenía sentido para mí. Le entregué mi cuerpo a ese demonio para que me hiciera lo que quisiera. Yo solo deseaba estar con mi familia, que ya estaba muerta. De pronto sentí que éste se levantó, pero ya no podía mover ni una parte de mi cuerpo. Se puso los pantalones y llamó a otra persona asomándose por la puerta. «Llévensela», exclamó, lleno de satisfacción. Después alguien se iba acercando, me tomaron de mis pies y manos para sacarme de ese cuarto, luego los ojos se me cerraron y ya no supe nada más. «Despierta, tú no debes morir». Escuché que alguien me decía a lo lejos, pero era una voz muy suave que apenas si entendí lo que quería decir. Cuando abrí los ojos estaba en un lugar que no conocía, olía bien feo, y al levantar un poco la cabeza miré que estaba lleno de basura. De milagro estaba viva, tenía mucha sangre seca entre las piernas y no podía ni siquiera levantarme. Intenté hacerlo, pero el dolor era insoportable. Pensé que quizás debía resignarme y esperar mi muerte en ese lugar. Después de todo, mi vida ya no tenía sentido. Cerré los ojos mientras el sol quemaba mi cuerpo. El calor me sofocaba las vías respiratorias, así que pedí mucho a Dios para que terminara conmigo, porque ya no aguantaba seguir sufriendo. Le reproché por mi familia que había muerto de esa manera tan cruel y espantosa. No entendía por qué tenía que sufrir de esa manera. De repente, miré que unas nubes negras aparecieron en el cielo. Se movían tan rápido porque comenzó a hacer mucho viento. Era como si una tormenta se acercara a inundar todo el espacio. Cerré mis ojos esperando con ansiedad la hora de mi muerte, pero justo en esos instantes, una voz llegó hasta mis oídos. «Te cansarás esperando porque la muerte nunca llegará. También es mi amiga». Yo abrí mis ojos al escuchar esas palabras. Era la voz de un hombre que no pude apreciar bien. La luz del cielo lastimaba mis ojos y apenas los podía mantener abiertos. Sin embargo, con mucha dificultad le dije: «¿Ya estoy muerta o estoy soñando?» «Ninguna de las dos cosas. Tú no puedes morir, por ahora». Sentí que me tomó en sus brazos para levantarme. Mi cuerpo parecía una hoja de papel, porque inclusive me era imposible mover mis manos y pies. Aquel hombre comenzó a caminar, porque miraba cómo se movía el cielo mientras me llevaba en sus brazos. En ese instante sentí que mi cuerpo dejó de sentir dolor y mis ojos se fueron cerrando hasta que ya no supe nada más. Cuando desperté me encontré dentro de una casa. Parecía un tipo de cabaña rústica, porque al mirar para todos lados el techo parecía ser de madera. Había muebles de gran tamaño y algunas estatuas talladas en piedra. «Veo que ya despertaste», escuché una voz. «¿Dónde estoy?», pregunté, intentando levantarme. «Aún no podrás levantarte, estás muy lastimada». Detuvo mi brazo para que siguiera acostada. En cuestión de segundos me quedé en la cama mirando hacia el techo. No entendía cómo había sobrevivido, si pensé que sería el final de mis días. Aún me dolía todo, me sentía desgarrada por dentro y gotas de sangre aparecían entre mis piernas. «No te preocupes, vas a recuperarte», me dijo, llevando a mi boca un jarro el cual contenía un té caliente. No supe por qué me inspiró demasiada confianza aquel hombre.
Se veía bueno, sin malas intenciones, seguí sus recomendaciones, bebiendo y comiendo lo como ofrecía. Cuando me llevaba de comer me sonreía, era una expresión linda, me inspiraba ternura y mucha relajación, jamás había conocido algo así. Ni siquiera mi esposo había sido tan atento y dedicado conmigo. Pensé que quizás era todo un sueño e iba a despertar bajo el sol agonizando. Al pasar las horas y los días, el dolor fue cesando. Después me animé a preguntarle su nombre. «Disculpa, ¿puedes decirme tu nombre?», pregunté, mientras se daba la vuelta para salir de aquella casa. «Oh, sí, Gabriel, me llamo Gabriel. ¿Y tú?» «Selene, ese es mi nombre, Selene». Al escuchar el nombre de Gabriel, sentí algo muy especial que se iba desarrollando con el paso de los días. Era un hombre muy interesante que no podía dejar de admirar y sobre todo agradecerle por haberme ayudado. Cuando ya me sentí mejor, decidí levantarme de la cama, pero el recuerdo de mi familia me entró por los ojos y un sinfín de lágrimas se derramaron. No podía creer lo que hicieron con mis hijos, quienes eran solo unos niños. Había perdido todo en cuestión de unos segundos y realmente no sabía cómo seguir. Intenté irme de la casa de Gabriel, intenté levantarme de la cama, pero él me dijo, ¿estás segura? No obstante, tenía que regresar a mi casa. Necesitaba saber quiénes eran esos hombres y por qué asesinaron a mi familia. Cuando volví al lugar de los hechos, Gabriel se ofreció muy amablemente a acompañarme. Al llegar, miré que habían acordonado completamente la casa con una cinta de color amarillo. No había nadie custodiando, el silencio había envuelto en su totalidad el lugar. Con un nudo en la garganta, abrí la puerta, entré y todo estaba desordenado. Mientras que manchas de sangre seca en el suelo hacían recordar los momentos despiadados en que perdí a mi familia. Mientras caminaba por la sala, sentí una furia que crecía en el interior de mi cuerpo. El deseo de venganza se fue acumulando cuando me puse de pie en las escaleras, ahí donde mis dos pequeños dieron su último aliento. Sentí una enorme impotencia porque no pude hacer nada para salvarles, y de qué me servía estar viva si ellos estaban muertos. El recuerdo de aquellos hombres armados estaba presente en mi cabeza. El dolor que sentí al ser desgarrada por dentro me hizo sentir la peor de las mujeres. Y a consecuencia de ello, todos esos sentimientos encontrados se fueron transformando en uno solo, sed de venganza. Una ira se descontroló en mis entrañas, lloré y grité con todas mis fuerzas porque quería vengar la muerte de mi familia. Así que fui corriendo hasta mi habitación para tomar unas pocas cosas, entre ellas una fotografía porque iba a ser mi motivación. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Fue la primera pregunta que se me vino a la mente. Y al darme la vuelta buscando a Gabriel, quien venía conmigo, no estaba por ningún lado. Pero en ese preciso momento, el ambiente de la casa se puso muy frío y una corriente de aire entró por la puerta sacudiendo el espacio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo aquí?, dijo una voz desde la entrada de la puerta. Debe salir, está contaminando la escena del crimen, añadió. Al voltear la mirada, era un oficial que tenía un radio en la mano, al parecer estaba discutiendo con alguien. Cuando se dio la vuelta, corrí para salir por la ventana trasera de la sala, de lo contrario, iban a detenerme para declarar. Sabía cómo eran eso de las leyes. Por obvias razones no darían con los asesinos de mi familia, deseaba ahorrarme todo ese proceso. Salí de la casa con una pequeña bolsa de cosas. En el interior iban guardados recuerdos de mis hijos, también un collar que me regaló Saúl en mi cumpleaños. Corrí sin rumbo por toda la calle y al llegar a una esquina me detuve para cruzar del otro lado.
Pero en esos momentos en que terminó de pasar un camión de carga, ahí apareció Gabriel. Estaba de pie, mirándome con una pose desafiante. Me causaba inquietud su atuendo, gabardina color café que le llegaba hasta la rodilla, así que le pregunté: «Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No me dijiste que deseabas vengarte?», mostrando una expresión de sonrisa en su rostro. Algo ocurrió que me hizo caminar justo donde él se encontraba. Era una sensación de alegría por haberle visto de nuevo, porque no lo voy a negar, Gabriel era un hombre demasiado apuesto que podía llamar la atención de cualquier mujer. Cuando llegué hasta él, me dijo: «Yo sé que deseas vengarte, pero no podrás hacerlo sola. Permíteme ayudarte». «¿Acaso tú los matarás por mí?». «No, yo no puedo hacer eso, pero creo que tú sí. Además, alguien te lo agradecería». Las palabras de Gabriel me habían dejado algo confundida. Tenía un tono muy suave para hablar que, para ser sincera, me reconfortaba mucho. Sentía mucho consuelo estando a su lado. Era como si una sola presencia estuviese ayudando a sanar mi alma que se encontraba totalmente rota. Sin embargo, algo no andaba bien, y era que Gabriel nunca lo veía comer ni beber. Decidí irme con él a su pequeña casa. Esta se encontraba muy cerca de aquel basurero donde me fueron a abandonar como trapo viejo. Realmente nunca había llegado hasta esa zona porque decían que olía muy feo. Aunque al principio sí hay un aroma desagradable, pero cuando llegué hasta su pequeña cabaña, este se disipó por completo. Pasaron los días y en ese tiempo casi no podía dormir. Cuando me despertaba gritando, miraba a Gabriel que estaba sentado fumando su cigarrillo. En su pequeña cabaña no había habitaciones, era muy grande y en el mismo espacio estaba una cama, un sillón, un comedor y una chimenea donde se podía cocinar. Él me miraba sin decir una sola palabra y de repente sus ojos se iluminaban como dando calma a mi corazón. Fue así como pasaron los días. Yo no salía de la casa, tampoco tenía idea de cómo iba a vengarme porque tenía mucho miedo. Sin embargo, algo ocurrió una noche que me hizo cambiar de opinión y hasta la fecha no comprendo qué es lo que realmente sucedió. Antes de continuar, déjenme decirles que yo no era creyente de sucesos fuera del otro mundo, es decir, aquellos que eran paranormales o de miedo. No me llamaban la atención esos temas, porque incluso cuando iba a la secundaria jugaban ese juego llamado Charlie Charlie, el cual ocasionó daños emocionales en mis compañeros y al final ellos decían que se les había aparecido el diablo. Pensando que quizás estaban confundidos, nunca di credibilidad a su experiencia y ya no supe nada de la situación. También, en una ocasión, una de las vecinas decía algo que sí llamó mi atención. Hablaba mucho de la aparición de la misma muerte. La describía en diversas formas, en algunas veces era mujer y en otras venía siendo un hombre. Decía que la muerte era su amiga e incluso sabía quiénes iban a morir y resultaba cierta la coincidencia, pero un día ella se fue de la colonia y no la volví a ver. No supe por qué había recordado todos esos sucesos, porque también algo que me inquietaba por las noches era que sentía una mano fría y delgada sobre mi frente. Luego, cuando despertaba, miraba a Gabriel en la misma pose con su cigarrillo. Al principio no daba importancia a lo raro que era ese hombre, pero me reconfortaba mucho estar a su lado. Aunque a veces me sentía muy extraña con su presencia, pero si no estaba, sentía una inseguridad que me provocaba un miedo incontrolable. «Puedes vengar la muerte de tu familia, pero primero deberás esperar un poco», dijo meneando su cigarrillo, y al escuchar eso, sentí mucha confianza con Gabriel. Decidí esperar.
Después de todo, yo sabía que él iba a ayudarme, me lo había prometido y yo le creía rotundamente. Pasaron los días, los meses, y primero comenzó a llevarme a pasear junto a él. Íbamos al parque, a la plaza comercial, me compró ropa y varios accesorios. Miré que tenía siempre su cartera llena de billetes de grandes cantidades y no sabía de dónde sacaba todo ese dinero. Preguntaba siempre qué quería o qué deseaba, si estaba a gusto, tranquila o incluso feliz, aunque esta última palabra no me era posible decirle que sí. Con el tiempo comencé a desesperarme y le pregunté cuándo iba a ayudarme para vengar a mi familia, pero ya me había cansado el hecho de escuchar siempre la misma frase: no seas impaciente, debes esperar. Ese día nunca llegaba, así que una noche lo confronté. Le pregunté quién era en realidad, porque no me parecía un hombre común y corriente. Pensé que era un narco, pero jamás le miré un teléfono móvil para comunicarse con alguien más, mucho menos que trajera un buen carro de lujo. Esa noche me encontraba muy alterada y desesperada, pero Gabriel se acercó y me apretó junto a su pecho, y escuché cómo su corazón latía muy aceleradamente. Después sentí el mío y estaba haciendo lo mismo. Sostuvo mi rostro mirándome a los ojos con un brillo resplandeciente. Luego me dio un beso, el cual le correspondí con el mismo fuego al momento. ¿Qué estaba haciendo? No pude resistirme a los labios de Gabriel, que eran tan suaves y a la vez dulces. En ese momento nos quedamos inmóviles por varios minutos, para después abrazarnos muy fuerte, y así fue como quedamos recostados sobre la cama. Sentí que mi alma volvía a la vida con la presencia de Gabriel, me había devuelto las ganas de vivir. Era muy atractivo, tierno, y al incitarme para entregarle mi cuerpo, fue la mejor decisión que hubiese tomado al momento. Nos enredamos en las sábanas de esa cama, sentí que mi cuerpo ardía con un calor sofocante, pero a la vez hacía que Gabriel se estremeciera respondiendo a mis deseos y sobre todo a mis caricias. No pensé que esto iba a llegar a suceder, pero este hombre tenía algo que me atraía desde el primer momento y no podía creer que correspondiera de la misma manera a mis sentimientos. Al paso de las horas, miré que el amanecer ya estaba aclarando el cielo. Gabriel y yo seguíamos recostados en la cama, completamente desnudos. Lo miraba y acariciaba su hermoso rostro, aunque en segundos recordaba a Saúl, pero él ya estaba muerto. «Lo has recordado, ¿verdad?», me decía, mirándome a los ojos. «Ay, no puedo evitarlo», le dije apenada varias veces. Es normal su recuerdo, pero no me molesta en lo absoluto. En ese momento volvió a besarme. Después de ese acontecimiento, pasamos todas las noches juntos en la misma cama. Comencé a vivir una etapa y experiencia más que me hacía sentir muy dichosa, pero igual seguía pensando en mi venganza. A veces pensaba en olvidar todo y comenzar desde cero. Tal vez una nueva familia me esperaba al lado de Gabriel, pero cuando vi una nota en el periódico que decía: «Se busca mujer de aproximadamente 25 años de nombre Selene Rivas, es sospechosa del homicidio de sus 2 hijos y su esposo». Cuando leí la nota no lo podía creer, me estaban culpando del crimen de mi familia. Corrí hasta la casa de Gabriel para contarle y saber cuándo me iba a ayudar, pero cuando lo busqué, él no estaba por ningún lado. Lo esperé toda la tarde, pero él no llegaba, tampoco podía comunicarme porque no contaba con un teléfono celular. No sabía qué hacer, era muy desesperante pensar que le podría pasar algo, así que me quedé sentada en su sillón esperando su llegada. Dando justo la 1 de la mañana, un ruido me despertó. Había quedado cansada y me dormí sobre la pequeña mesa.
Al abrir los ojos, miré que entró Gabriel con su gabardina y un sombrero. Traía un bastón con que se sostenía. ¿Qué fue lo que te pasó? No es nada, solo me lastimé la rodilla. ¿A dónde estuviste todo el día? Estuve preparando tu venganza, cariño. Mañana es el gran día. Deberás ir a esta dirección, sola. No debes tener miedo, nada te pasará. A ti no. Miré en una hoja de papel una pequeña dirección, la volví a doblar y esperé el amanecer para poder ir a ese lugar. Creo que sabían dónde estaba. Era casi por donde inicia una carretera que conecta al siguiente estado. Cuando el sol se había puesto, desperté y Gabriel no estaba, pero había una nota a un lado de la almohada. No se te olvide ir al lugar señalado en la dirección. Me levanté a toda prisa y al salir por la puerta había una camioneta color negro con las llaves pegadas al volante. Me subí y arranqué directo hasta el lugar. En el camino iba pensando en si era posible todo lo que estaba sucediendo con Gabriel, porque me parecía más que un sueño. Creo que estaba quedando algo loca, pero justo cuando iba a entrar a la carretera, algo ocurrió que me hizo frenar de golpe. Un perro color café intentaba cruzar. Al parecer estaba herido. Me bajé y lo tomé entre mis brazos. Seguí el camino siguiendo la carretera, que prácticamente eran curvas muy peligrosas. Pasaban camiones de carga y en su mayoría trailers que se dirigían a la Ciudad de México. Cuando llegué a la ubicación exacta, no había nada. Estaba un campo de tierra amarilla abierto, pero no apreciaba alguna otra cosa. Sin embargo, cuando iba caminando, tropecé con algo, pero era como de madera. Me acerqué y parecía una pequeña caja. Al abrirla estaba un papel con otra nota que decía: sigue caminando de frente por 10 minutos. Caminé y después de unos minutos, a lo lejos miré un viejo edificio. Estaba muy alto, como de 10 pisos. Las paredes casi se caían y le habían crecido pequeñas ramas de hierba. Me paré justo en la puerta. Ahí había una flecha de papel, entonces supuse que debía seguir caminando. Al entrar, estaba algo oscuro, pero un elevador se encontraba abierto con un botón de luz que parpadeaba. Entré y de inmediato se puso un número que era el 7 y comenzó a ascender. Tenía mucho miedo de lo que estaba haciendo. El perrito estaba conmigo, tenía una pata trasera lastimada, pero lamía mi mano todo el tiempo. Cuando se detuvo el elevador, la puerta se abrió y el humito comenzó a oler por todos lados. Salió del ascensor y lo seguí. Llegamos hasta una puerta donde se escuchaba ruidos detrás. Al quedarme de pie, esta se abrió de inmediato. El lugar estaba iluminado por velas y veladoras, pero aún se notaba algo oscuro. Seguido de eso escuché gemidos y el perro comenzó a ladrar yendo para la oscuridad. ¿Qué está pasando?, me dije. Cuando le hablé al perro, una pequeña lámpara se encendió y ahí en el rincón estaban 3 hombres amarrados con cinta en la boca. Me asusté demasiado. Pero al acercarme para observar, mis ojos aterraron porque entre esos hombres estaba el cerdo que me había violado. En los brazos tenían tatuajes con el mismo modelo. Entonces un recuerdo de la escena del crimen de mi familia se me vino a la mente. Sobre la mesa había un rifle, una pistola, un arma punzocortante con otra nota que decía: elige la que más te agrade. Al tener esas armas y a los desgraciados que mataron a mi familia, sentí que una chispa de energía me sacudió completamente el cuerpo. Era como si hubiese consumido alguna droga, porque la adrenalina hizo que tomara una de las armas. Comencé a dispararles en las piernas. Quería que sufrieran profundamente porque no tuvieron piedad con mis niños. Escuché cómo gritaban y suplicaban de dolor, pero eso me hacía sentir feliz y sobre todo satisfecha.
Cuando ya había detonado todas las balas en sus cuerpos, ellos aún estaban con vida. Pero antes de darles el golpe final, les recordé lo que habían hecho con mi familia y que recordaran mi rostro aún después de sus muertes. El sonido de las balas que detonaron se escuchó por todo el edificio, y al final, cuando estos ya estaban muertos, miré que el perro comenzó a elevarse al techo y una luz brillante lo envolvió. La luz fue bajando al suelo y cuando ésta se apagó, miré que un hombre estaba en posición fetal. Me acerqué y mis ojos no lo podían creer. Era Gabriel, que después se transformó en un ser cadavérico parecido a la muerte. Me miró con unos huecos negros en sus ojos, de los cuales salía una luz brillante. Gracias por entregarme la vida de estas personas. Yo no puedo quitárselas, pero tú sí. Perdóname por haberte engañado, pero ahora creo que estarás feliz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, después caí al suelo perdiendo el conocimiento. Desperté en un hospital. La enfermera me dijo que había entrado en coma después de haberme encontrado casi muerta en ese basurero. Le pregunté qué había pasado. Ella solo dijo que había estado en coma por más de 6 meses. Asustada pregunté por mi familia. Sin embargo, en esos momentos entró un oficial de policía diciéndome que habían hallado a los asesinos. Pero estos estaban muertos y mutilados en el mismo basurero donde me encontraron. Al escuchar esa noticia no lo podía creer y al pasar el tiempo nunca entendí si existió en realidad Gabriel. Pero algo en mis sueños me decía que fue real todo lo que viví con él, porque incluso cuando regresé a mi casa, por las noches, en mi cama encuentro notas que dicen: «Buenas noches, princesa». Existe la posibilidad que entre parejas tengan una apertura accesible como para compartir experiencias tanto románticas como íntimas con otras personas. Especialmente parejas con sus mismos gustos y preferencias, donde la mayoría de los adeptos piensan que van a sacar provecho o beneficio de estas relaciones, sin imaginar que hay cosas del otro lado de las sombras que observan y se sienten atraídas por estas energías. Alma y Gerardo eran una pareja muy codiciada y popular entre este secreto y exclusivo mundo. Había solicitudes de incontables parejas que aspiraban pasar una noche con ellos, específicamente en el aspecto íntimo. Debido a que ambos eran jóvenes, bellos, extremadamente agraciados y lo sabían. Eran muy selectivos y por si fuera poco, habían descubierto que este era un negocio muy lucrativo. Comenzaron a cobrar por su codiciada compañía cantidades exorbitantes de dinero, lo que casi nadie o solo unos cuantos podían darse el lujo de pagar. Y según los que pudieron estar en compañía de la pareja, valía cada maldito centavo. Fue Gerardo quien optó por lucrar por su afición, pensando que si la gente codiciaba tanto sus caricias, lo justo era que pagaran muy bien por ellas. Cabe mencionar que tal decisión les permitía darse el lujo de tener una reunión cada 2 o 3 meses, algo que a Alma no beneficiaba mucho. Pues aunque era verdad que los lujos y la manera cómoda y holgada de vida que llevaban era de las estrellas de cine, ella requería atención con mucha más frecuencia. Su naturaleza ardiente y su apetito sexual no eran fáciles de complacer. Aunque al ser Gerardo el dominante, debía acatar y conformarse con lo que le tocase. Las ambiciones de su marido simplemente se basaban en los lujos, el dinero y el estatus social que ostentaban. Hubo un evento muy importante en la ciudad, donde clubes y asociaciones de swinger de diferentes partes del mundo se dieron cita para dar rienda suelta a su pasión.
y descubrir algunos de los beneficios y privilegios a los que podían aspirar al unirse a uno de estos llamados clubes VIP, donde podían codearse con magnates, celebridades, cantantes, deportistas y estrellas del espectáculo de manera discreta. Gerardo supo que podía sacarle mucho jugo a este tipo de encuentros, así que solicitó su ingreso al club más exclusivo, un club llamado Erebus, donde solo asistían personalidades de la política, del espectáculo y los círculos más elitistas. Sin el consentimiento de Alma y sin considerar que la membresía anual era prácticamente imposible de pagar. Un mes después, se les invitó a la gala de bienvenida. A pesar del ostentoso y lujoso de las instalaciones, la belleza de los miembros y la calidez y erotismo del lugar, Alma no se sentía cómoda. De hecho, a leguas se podía notar su estrés, cuando de repente una hermosa joven pelirroja se acercó a ella, presentándose como Liliana. Al momento de tomarle de los hombros, le hizo sentir una sensación que hace mucho no sentía, verdadero deseo y lívido. Asimismo, Gerardo, a pesar de ser hétero, quedó prendado de la pareja de Liliana. Este se presentó ante ellos como Samuel, les invitaron unos tragos y pasó lo que tenía que pasar. Después de estar por horas en la intimidad, ambos se veían extasiados, plenos, deseosos y sobre todo felices. Volvieron a casa con una plenitud y cansancio propios de la satisfacción. Durmieron durante toda esa noche y no despertaron hasta ya entrada la tarde. A pesar de ello, sonreían y compartían todo cuanto habían experimentado. Ambos coincidían que había sido la noche más maravillosa de sus vidas. Con el tiempo se enteraron que Liliana y Samuel eran los dueños del club y que no se fijaban en cualquier persona. A dichas de los asistentes, era un verdadero honor y privilegio ser elegido por ellos, lo que infló el ego de ambos. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a complicarse para la pareja. Cabe mencionar que todo estuvo muy bien hasta que decidieron hacer el cambio y Samuel eligió a Alma y Liliana a Gerardo. Era algo completamente extraño, jamás habían demostrado celos, nunca habían actuado con lo que según ellos era una actitud inmadura e infantil. Sobre todo, porque la otra pareja rebasaba y por mucho los encantos de ellos, especialmente porque les habían picado el orgullo. El primer encuentro fue suficiente para obsesionarles. Por primera vez en su vida, sintieron lo que las personas que ellos mismos rechazaron experimentaban. Una obsesión y deseo desbordado, aunque al inicio no se les hizo raro. Samuel y Liliana eran mucho más atractivos, por no decir que estaban mucho mejor dotados en todos los aspectos. Al volver a casa, ambos estaban irradiando felicidad, completamente satisfechos, pero ninguno decía nada. Había algo molesto, algo que no podían revelarse en ese momento, algo que les estaba hiriendo en el orgullo, pero especialmente en el corazón. A pesar de su ligereza moral, de su ninfomanía y de su desapego, ambos habían casado por amor. Y a pesar de haber compartido con cientos de parejas durante todo este tiempo, ahora había algo que no les terminaba de gustar. Se estaban enamorando de los extraños, de esos que se suponía solo eran historia de un minuto, que eran un pelillo al aire, que no deberían afectarles en lo más mínimo, pero allí estaban en total silencio, ocultando los celos que les carcomían por dentro, mientras que en el otro lado de la ciudad, la policía encontraba a una pareja en los callejones cercanos al Erebus. Se trataba de dos cuerpos disecados casi en su totalidad. Se pensaba al inicio que pudieron tratarse de dos momias robadas del Museo de Historia Natural del centro, pero la indagatoria mostró que no faltaba ninguna pieza en la exhibición egipcia y que aún así el museo no contaba con momias. El doctor decidió tomar una muestra.
dando como resultado que la pareja tenía menos de 4 horas de haber muerto y, por si fuera poco, que no rebasaban los 30 años de edad. ¿Qué carajos en nombre del cielo es capaz de desecar un cuerpo humano de esta manera tan atroz? A pesar de lo escabroso del descubrimiento policíaco, nada hubiera sido un detonante para la histeria o signo de gran importancia en una ciudad tan decadente y violenta como esa. De no ser porque esos solo fueron los primeros de una serie de hallazgos de cuerpos en las mismas extrañas y aterradoras condiciones. Los cuerpos secos, edad promedio de 20 a 40 años y ni una sola gota de sangre o líquidos vitales. Siempre se trataba de parejas, lo que ya daba un modus operandi. La ciudad tenía uno o varios homicidas seriales, quizás expertos en medicina, en taxidermia o con fijaciones quirúrgicas compulsivas. Aunque eso no explicaba lo ennegrecido de la piel de los cadáveres, pues sin importar la etnia de los cuerpos, estos aparecían del color del grafito. Un gris muy oscuro y opaco, como si se hubieran quemado con alguna especie de sustancia, lo que hizo que la policía impusiera un toque de queda después de las 8 de la noche en toda la ciudad. Nadie debía andar en pareja por la calle después de esa hora, y de preferencia nadie debía salir a menos que fuera absolutamente necesario. Gerardo y Alma no debían preocuparse, pues su itinerario era del club a la casa y de la casa al club. Nada les desviaba de esa ruta, pero debido al bloqueo policíaco, esa noche llegaron tarde a la reunión. Cuando entraron, Liliana y Samuel se hacían acompañar de una joven pareja, la cual llevaron a sus aposentos. Por alguna razón, en esa ocasión Gerardo y Alma sintieron una especie de tranquilidad, no protestaron ni nada. Al contrario, una misteriosa sensación de alivio les llenó el alma. Se dieron cuenta que a pesar de las notables cualidades y atractivos de las demás parejas presentes, nadie interactuaba con nadie. Si es verdad que bebían y comían de los manjares que el buffet les ofrecía, los meseros y meseras de manera muy cortés les atendían, y fue cuando repentinamente repararon en algo que no habían notado al inicio. Gerardo, a pesar de ser algo patán, desinteresado en el prójimo, y puede decirse que hasta un poco narcisista, amaba a su esposa y le preocupaba algo en particular. En la entrada había un detalle curioso y algo extraño. Estaba tallada en granito la figura de un can de 3 cabezas reteniendo algo en el hocico, así como algunos demonios alados con trinches. Al parecer torturando a las almas que pretendían salir de ese sitio, y una inscripción en latín en el dintel de la puerta. Esas palabras se le hacían muy conocidas y familiares, aunque no podía recordar qué significaban o por qué las recordaba. Se fueron a casa con esa idea. Ninguno de los dos decía nada, pero sentían tranquilidad. Por alguna extraña razón, se sentían bien de no haber ido al encuentro con Samuel y Liliana esa noche. La mañana despertó a la ciudad con un nuevo crimen. Otra pareja fue hallada en las mismas condiciones que las anteriores. La policía sospechaba de alguna clase de secta. Estaban haciendo redadas en todos los lugares que hacían ese tipo de evento religioso, ceremonial y mágico, interrogando a todo aquel que encajara con el supuesto perfil que crearon para identificar a los responsables del crimen, sin dar con nada. Gerardo estaba preocupado. Por primera vez en su vida, mostraba un interés legítimo en su pareja que no fuera con fines egoístas. Pidió a su esposa que a pesar de lo que sus necesidades requirieran, debían hacer caso al toque de queda. Muy a su pesar, Alma concordó con su marido, pues notaba el temor y la preocupación no solo en su voz, sino en su mirada. Esa tarde, Gerardo se dirigió a la oficina como nunca antes lo había hecho. A diferencia de su cordial y alegre carácter, se notaba preocupado, temeroso,
Tanto así que sus compañeros notaron el cambio, preguntando al alto ejecutivo sobre qué pasaba. Este no pudo ocultar su preocupación por la serie de misterios homicidios en la zona. Todos guardaron silencio. Si bien no eran personas conocidas, eran habitantes de esa ciudad y eso provocaba la empatía y el temor de que el siguiente pudiera ser un familiar o amigo cercano o incluso alguien de ellos mismos. Esa tarde en la oficina, a Gerardo se le hizo eterna. Para colmo, llamó varias veces a casa y no recibió respuesta. Llamó al portero de su elegante edificio para ver si le podían dar razón. A lo que el empleado le confirmó que una limusina muy elegante pasó a recoger a la señora Alma, dejando el recado que la membresía estaba pagada. El alma de Gerardo se le fue a los pies cuando escuchó eso, e inmediatamente se dirigió a la jefatura de policía. Con todo el dolor de su corazón, debía revelar el secreto de las actividades íntimas de él y su mujer ante una bola de extraños, quienes a pesar de sus prejuicios no hicieron sino intentar confortar al afligido esposo. Y apartando de sí la vergüenza, el magnate financiero le llevó a su casa, donde buscaron por todas partes algo que les indicara si se trataba de un rapto o algo por el estilo. Pero no había señales de violencia. Buscaron toda clase de huellas, pero no hallaron nada fuera de lo común, excepto por un sobre donde estaba el recibo en blanco del pago de la membresía del Club Erebus, con la nota al pie con un sello de pagado. Gerardo temió lo peor. Acudieron al lugar, pero donde antes había un ostentoso y lujoso club nocturno, ahora solamente había polvo, abandono y un cuerpo desecado aún en peores condiciones que el anterior. A pedido de Gerardo, se le hizo todo tipo de pruebas de ADN, pero no se trataba de Alma. De hecho, no existía un registro local o nacional sobre la identidad de esa mujer. Durante horas, Gerardo, junto con la policía y expertos, buscaron por todo el edificio algún indicio que les llevara a dar con el paradero de Alma, pero no había nada que incriminara a nadie. Uno de los peritos era un viejo antropólogo forense, el cual comenzó a pedir más luz en un rincón donde estaba una puerta clausurada. Qué interesante, dijo el anciano maestro, a lo que los detectives le preguntaron qué se le hacía tan interesante. El profesor dijo que lo que estaba en el piso, bajo las alfombras, no se trataba de manchas al azar, eran sigilos de invocación, del tipo que se utilizaban en los rituales paganos para pedir la fertilidad y otros para solicitar la presencia de deidades ancestrales muy oscuras. Y la misteriosa inscripción en la puerta se traduce como que abandone toda esperanza quien atraviese esta puerta. Qué curioso, dijo el legista. El club se llama Erebus, ¿no? Ese nombre es el que se le daba al infierno en algunas culturas antiguas paralelas al greco-romanismo, señor Gerardo. Dígame, ¿tiene algo que nos pueda ayudar aún más para dar con el paradero de los plagiarios? Estamos ante una secta muy peligrosa aquí. Bueno, solo sé que se llaman Samuel y Liliana. Rió escandalosamente el profesor, a lo que el jefe de detectives preguntó a qué se debía su reacción. ¿Qué? ¿No es obvio? Los detalles, los sigilos, las invocaciones, la advertencia en la puerta. Estamos ante fanáticos religiosos satánicos. Samuel y Liliana aluden a los nombres de Samael y Lilith, los caídos originales, los padres de todos los demonios. Esto es grande. Mientras los representantes de la ley anotaban y recogían todas las evidencias, Gerardo volvió sumamente mortificado a su casa. No podía creer que su esposa estuviera en algún lugar siendo presa de ese tipo de personas. Se culpaba a sí mismo por haber sido tan débil, por no haber puesto más atención en los intereses de su esposa, por no haber tenido la preocupación de detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero recordaba que Alma,
Casi siempre salía de las sesiones de intercambio frustrada, insatisfecha e incluso hasta triste. Posiblemente se debiera a que lo que en realidad buscaba era la aprobación de su marido. Gerardo lloró por primera vez de genuino arrepentimiento ante algo que siempre estuvo ante sus ojos y nunca pudo ver. De pronto, una aterradora y macabra carcajada lo arrancaron de sus pensamientos. Sintió una gota caer sobre su cabeza, luego en su mejilla. Al tocarla pudo ver que era sangre, y al mirar hacia el cielo raso de su habitación, algo similar a una membrana de rojo carmesí estaba posando sobre toda la superficie. Era lo que goteaba el vital líquido. Luego, una voz entremezclada entre hombres y mujeres le habló. ¿Culpa, Gerardo? ¿No crees que ya es demasiado tarde para sentir culpa? Tú mismo orillaste a Alma a ser en lo que se convirtió. No bastaba con tratarla como un objeto de colección al cual podías presumir entre tus amigos, sino que la forzaste a hacer algo que ella no quería. Luego la juzgaste cuando lo único que ella hizo fue complacer tus bajezas. El empresario no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Trató de limpiarse los ojos pensando que se trataba de una ilusión, pero al momento la membrana sangrienta reventó, bañándolo totalmente de sangre. Esta es la sangre de los inocentes, continuó la voz. La sangre que personas como tú han derramado a través de la historia para saciar sus más oscuros y lascivos placeres, sus apetitos más depravados y sus preferencias más atroces. Esto es la sangre bestial que me alimenta desde el nacimiento de la humanidad. ¡Dios mío!, gritó Gerardo. Dios no está aquí, querido, y su amor no es incondicional ni igual para todos. Él aborrece a los seres como nosotros, como tú y como yo. Gerardo trataba de hacerse despertar de lo que él pensaba que era una especie de pesadilla o alucinación, pero eso era real. Otra carcajada espeluznante se burló del hombre, recordándole que el problema no era compartir el amor de su esposa con otras personas, sino venderla como un objeto. La convertiste en una ramera, un objeto sexual disponible solo al mejor postor. Tú vendiste a tu esposa. No es el acto en sí lo que te condena, sino el motivo, pues ella lo hacía para complacerte, pero tú la obligaste por negocio. Eso es lo que envilece tus acciones, mortal, y justo cuando ella comenzaba a abandonarse al placer que siempre deseó. Aquel que siempre mereció y tú le negaste, le quitaste ese privilegio nuevamente por tu interés, y eso es lo que te hace tan o más miserable que nosotros. Gerardo rasgó su camisa, maldecía y se azotaba contra el piso. No soportaba las acusaciones de esa masa informe. Mientes, yo amaba a mi esposa, yo la quería. ¿Y por qué nunca se lo demostraste? ¿Por qué no la sacaste de este mundo de decadencia y perdición? Simplemente dejaste que se consumiera en la soledad y queriendo enmendar tu falta, le pediste resguardarse de los homicidas sin saber que éramos nosotros. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué eres?, preguntó Gerardo. A lo que del centro de la membrana sangrienta se comenzó a formar la figura de Liliana, totalmente bañada y como si fuese parte de la misma sanguinolenta materia que pendía del techo, de las paredes e incluso del mismo ambiente. Yo soy Lilith, la esposa y emperatriz de Samael, a quienes los mortales conocen como Luzbel o Satanás. Soy la madre de todos los monstruos, reina del Erebus, nodriza de todos los pecadores, madre de demonios, vampiros y bestias nocturnas. Soy la reina del cielo y el infierno por igual, y no importa cuánto busques a tu esposa, ha sido arrebatada de ti, porque no la mereciste. No hiciste bien, ni hiciste mal, nunca fuiste sino un hipócrita egoísta, por ello se te ha arrebatado lo que no supiste amar.
Pero no temas, no se le ha hecho daño, al contrario, la he tomado como una de mis hijas, como una súcubo, una más de mis ángeles guardianes de la oscuridad, para que vele los sueños de muchos adolescentes y hombres solitarios y me traiga su energía vital. Y si te preguntas por qué encontraron esos cuerpos secos en las calles por tanto tiempo, eran aquellos que, aunque no lo creas, se portaban peor que tú, Gerardo. Unos verdaderos degenerados que no reparaban en consecuencias para saciar sus nefastos apetitos y sus retorcidas fantasías. Deberían agradecerme el haberlos librado de esos, pues de no haberlos consumido, quizás las noticias mostrarían a cientos de inocentes ultrajados y asesinados por las calles de la ciudad. Algunos de ellos les gustaban especialmente los niños, y sobre ese cuerpo solitario que encontraron en la construcción abandonada solía ser un cardenal. Pero debido a que las leyes de muchos países le seguían la pista por sus asquerosos crímenes, prefirió cambiarse de sexo. Pero a mí no se me oculta nada, ni se me puede engañar. Lo descubrí justo antes de desaparecer el club. Venía buscando diversión, pero creo que no le gustó el servicio. Finalmente, la reina de los infiernos le hizo un regalo de despedida a Gerardo. Le permitió ver a Alma como súcubo por última vez. Luego de ello, le besó la frente y desapareció lentamente entre las sombras de la noche. Al momento de desaparecer, Gerardo enloqueció. Sus gritos hicieron que los vecinos llamaran a la policía, pues pensaban que estaban matando al pobre hombre. Después de 15 largos años, al fondo de los separos de pacientes de alta peligrosidad, hay una celda la cual está sola, en la que habita un hombre que delirante grita por todas las noches, hablando de demonios, de vampiros, de monstruos y de súcubos. A pesar de todos los esfuerzos de especialistas, de la incontable cantidad de sedantes, terapias, tratamientos, el paciente de la celda 109 nunca se recuperó. Narraba un viejo antropólogo forense a sus alumnos, mientras uno de ellos le preguntaba qué significaba la inscripción, que a dichas del doctor, el paciente pidió se escribiera sobre la puerta. Dijo el doctor, significa que abandone toda esperanza aquel que la cruce. Es la inscripción de la puerta del Erebus, o infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y sonriendo continuaron con el tour, dejando atrás la celda del delirante y agonizante Gerardo para siempre. Siempre me pregunté qué se sentiría ser amado sinceramente por una mujer, pues a mis 18 años había sufrido decepción tras decepción en un sinfín de veces sin que pudiera evitarlo. Desafortunadamente no era físicamente tan agraciado. Eso causó una gran devastación hacia mi autoestima, que por ende me trajo consecuencias gravísimas. Algunas relaciones que llegué a tener de poco tiempo con unas chicas resultaron ser demasiado intensas para mí, porque me comporté en todo momento como un hombre tóxico para que ninguna de ellas me dejara. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Ellas me cortaban sin querer saber nada de mí. Conforme pasaba el tiempo, desarrollé una dependencia emocional severa con las personas cercanas a mí. Entre ellas estaban mi padre y sobre todo mi hermana llamada Naomi. Ella era tan hermosa, tenía la piel blanca como mi abuela materna y cuando cumplió los 14 años se puso mucho más bella como ninguna mujer. No voy a negarles que en esos momentos comencé a sentir algo de deseo por ella, pero créanme que luché con todo mi interior para que eso no sucediera. Porque al final de cuentas,
Era un oscuro sentimiento el que estaba sintiendo por ella. Así que decidí irme a trabajar con uno de mis tíos hasta Pachuca. Soy originario de la ciudad de Toluca, cerca del famoso lugar que es visitado en tiempos de carnaval, Chalmita. Comencé a trabajar desde que tenía 16 años, pues nunca tuve buenas notas en la escuela y la verdad nunca me gustó ir. Prefería quedarme en casa viendo videos o jugando en la computadora, pero claro, mi madre era quien me obligaba a asistir. Pero ella ya no está conmigo. Mamá murió cuando tenía 12 años y desde aquel momento mi padre se sintió devastado, cayendo por un par de años en una profunda depresión. Meses después, al parecer él ya estaba recuperado, aunque en su semblante se notaba que aún seguía echando de menos a mi madre. Con el tiempo miré que comenzamos a recuperarnos de la pérdida. Yo seguí en la escuela hasta terminar la secundaria. Después intenté cursar la escuela preparatoria, pero siendo honesto, no logré aprobar las materias. Era demasiado estresante para mí y decidí dejar de estudiar para ponerme a trabajar. Las primeras veces serví como ayudante en una tortillería, me pagaban lo mínimo, pero al menos podía solventar mis propios gastos. Tiempo después, me ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México, en un negocio de tacos, flautas y hamburguesas. Para entonces ya tenía 17 años. En ese trabajo conocí a algunas chicas mayores que yo. Ellas tenían entre 20 y 25 años. Inicié de forma inexperta algunas relaciones con esas mujeres, pero no supe por qué nunca funcionaron. Con una de ellas, de nombre Karen, me junté a los 2 meses de conocerla, yéndome a vivir con ella a casa de sus padres. Karen vivía en el municipio de Coacalco. Ahí me mudé con ella e iba y venía desde la ciudad para trabajar. Los dos trabajábamos en el mismo negocio, aunque la chica era mesera en el local de los tacos, mientras que yo me encargaba de preparar las hamburguesas. Así pasaron los meses, salíamos justo a la 1 de la mañana y a esa hora nos íbamos a casa en un taxi. Al llegar nos acostábamos y en ocasiones había intimidad o de plano quedábamos profundamente dormidos hasta la mañana siguiente. De repente, comencé a sentir un sentimiento de posesión con ella, ya que veía que otros chavos la hablaban o querían coquetearle. Desde ese momento me volví muy celoso y desarrollé una dependencia emocional que fue traspasándose en otras relaciones posteriores que tuve. Es que en realidad yo me sentía dueño de ellas y eso les hacía alejarse de mí sin decirme nada. Un día recibí un mensaje de mi hermana Naomi. Decía que tenía la sospecha de que mi padre estaba saliendo con una mujer, porque desde hace unos meses se notaba cambiado y comenzó a salir por las noches e inclusive no llegaba a dormir. Un poco preocupado regresé a la casa de papá de visita. Había tenido un pequeño descanso de 3 días y tenía ganas de despejar la mente. Llegué como a las 5 de la tarde, un jueves para ser exacto. Y cuando me iba acercando, llamé a mi hermana para avisarle que estaba a punto de llegar a nuestra comunidad, pero ella no respondió mis mensajes. Al llamarle por teléfono, sonaba fuera de servicio, donde igual pasaba lo mismo con el número de mi padre. Cuando llegué, parecía estar la casa sola, así que sentí un profundo silencio que envolvió en cuestión de segundos toda la atmósfera. Mientras miraba esos cimientos que me vieron crecer desde niño. Por supuesto que lo que más me causó nostalgia fue el recuerdo de mamá arreglando sus plantas que ahora yacían algo olvidadas. Al entrar, esperé por unos minutos sentado en la sala. El recuerdo de mamá se hacía presente en cada uno de los viejos rincones, mientras que todo el espacio seguía exactamente igual. Decidí subir a mi habitación por unos momentos,
pero al intentar abrir, la puerta estaba cerrada con llave. La verdad que eso me causó impresión, porque no pensé que creyeran que jamás iba a regresar. Regresé a la sala a recostarme un rato, y después de un buen tiempo en que me quedé dormido, escuché que abrieron la puerta. Al despertarme, miré que iba entrando mi padre en compañía de alguien más. No podía ver claramente porque estaba demasiado cansado y mis ojos aún se cerraban. Pero después de unos segundos, mi padre se acercó a decirme que se sorprendía con mi visita. Pero en ese momento me di cuenta que a su lado estaba una hermosa mujer. Traía un vestido floreado escotado, donde dejaba mostrar una silueta perfecta, gran busto y sobre todo, esos glúteos bien perfilados. Sentí una corriente eléctrica por todo mi cuerpo, a tal grado que empecé a elevar la temperatura de los pies a la cabeza. «Hijo, te presento, ella es Florencia», dijo mi padre tomándola de la mano. «Es mi nueva esposa», añadió al final. Me quedé helado de la impresión. Jamás pensé que mi padre pudiera volver a casarse después de la gran pérdida de mi madre. Les juro que era lo último que esperaba de él, y no es porque no estuviera de acuerdo, sino porque al escuchar esa noticia, sentí una especie de coraje, o más bien, se trataba de una fuerte envidia por tener a una mujer así. Ella tenía el rostro más hermoso que jamás había visto en ninguna mujer. Unos ojos grandes medio verdes y pestañas alargadas que le daban un toque final a su hermosura. Ella no decía ni una sola palabra. Permaneció en silencio al lado de mi padre, pero después se marchó a la cocina. «Oye, papá, ¿en dónde la conociste?», le dije a mi padre asombrado. «Vas a pensar que estoy loco. Tu hermana también me lo dijo, pero fue en una página de citas en internet. Nos conocimos después en persona y comenzamos a salir por unos meses y mira, ella aceptó que viviéramos juntos». «No puedo creerlo». «Yo tampoco, hijo, créeme», él me respondió al final. Papá siguió contándome de Florencia y entre más hablaba de ella, yo estaba maravillado mirándola a lo lejos. Después de unas horas, llegó mi hermana Naomi. Ella igual se había puesto mucho más linda, pero en todo este tiempo que estuve lejos de ella, luché contra mi interior por sacarme ese pensamiento oscuro hacia ella. Al día siguiente era viernes. Tenía que regresar el sábado a mi trabajo, pero pedí permiso para quedarme con mi padre durante todo el fin de semana. Mi jefe no aceptó. Entonces, no me quedó remedio que decirle que me descontara los días. Al final de cuentas, tenía suficiente dinero ahorrado para no preocuparme. Me quedé durante más días, pero en ese tiempo mi padre estaba en todo momento en la casa. Le pregunté acerca de su trabajo, pero él dijo que no iba a ir porque yo estaba de visita y quería aprovechar para pasarla conmigo. Comencé a sentir algo de incomodidad, porque la presencia de Florencia me ponía demasiado nervioso. Es que cuando me veía, se me subía el calor, acompañado por una erección. Ya sé que tenía un fuerte problema emocional, pero no podía evitarlo. La esposa de mi padre me atrajo desde el primer momento que la miré. Durante la noche, después de cenar, tenía una ansiedad tan profunda que me disculpé con papá para irme a recostar. Al llegar a mi cuarto entré de inmediato al baño para ducharme con agua fría, porque la sensación de calor que estaba sintiendo no lograba controlarla. Quizás pensarán que soy un pervertido, pero créanme que nunca me había pasado antes con ninguna mujer. Sin embargo, por alguna situación muy extraña, yo sentía algo más con la presencia de Florencia. No supe qué era en realidad, pero parecía como una energía o vibra que me hacía sentir corrientes eléctricas por todo el cuerpo, estando cerca de ella. Al día siguiente era sábado,
Así que papá propuso salir juntos a pasear a un lado. Yo acepté con gusto, pero Naomi dijo que no, porque ya tenía otro compromiso. De esa manera, nos fuimos solo los tres a desayunar fuera, en un local donde vendían barbacoa y consomé con tortillas hechas a mano. Florencia parecía ser una mujer muy callada, pues apenas decía una palabra y se limitaba a sentir con la cabeza. Papá era quien hacía la plática todo el tiempo, y después de haberle contado todo lo que había pasado, dijo estar orgulloso porque ya era un hombre maduro. Después de desayunar, le pregunté a mi madrastra si lo estaba pasando bien. Ella me miró fijamente a los ojos acercándose a mi oído, entonces susurró: «Por supuesto», volviendo al brazo de papá para caminar juntos. De repente comencé a sentir algunas cosas muy extrañas, como si la cabeza me diera muchas vueltas y estaba a punto de caer al suelo. Mi padre corrió para auxiliarme preguntando si me sentía bien. Yo le respondí que tal vez era el calor que se sentía insoportable, pero que ya estaba volviendo a la normalidad. Al estar sentado en una pequeña banqueta, miré que Florencia hizo una mueca de satisfacción. Luego se volteó para continuar caminando, tratando de parar a un taxi. Al parar el taxi, mi padre dijo que se iba adelante, entonces Florencia se subió conmigo en la parte de atrás. La verdad que sentí muchas ganas de salir, porque su presencia me incomodaba demasiado, a tal grado que comencé a sudar por mi frente. Cuando papá me miró, pensó que estaba sintiéndome mal, entonces el taxi se desvió, yendo al consultorio del médico de la familia. En el trayecto, Florencia se acercó hacia mí y puso su mano en una de mis piernas. Asustado, con el corazón acelerado, me arrimé para el otro lado, quedando justo pegado a la ventana. Miré cómo hacía gestos de molestia y claramente escuché que susurró unas palabras, pero no logré entender absolutamente nada. Cuando llegamos el médico no estaba, así que nos esperamos por media hora mientras papá cruzó del otro lado de la calle para comprar una botella de agua. En ese transcurso de tiempo me quedé junto a una jardinera, la cual tenía una planta de bugambilia anaranjada. Me daba un poco de sombra y el aire fresco me sentaba muy bien. De repente miré algo borroso hacia donde estaba Florencia y ella se empezó a acercar hasta mí con pasos seductores, provocando que la respiración se me dificultara. Seguido de eso, al levantar la mirada, ella se encontraba a escasos centímetros de mí. Yo estaba suficientemente nervioso como para decir palabra alguna, pero de repente Florencia me dio un beso en la mejilla. Supe desde ese momento que había sido hechizado por esa mujer, como las brujas lo hacían con sus víctimas en los diversos cuentos de hadas y sobre todo películas. Después de la revisión del médico nos fuimos a casa y cuando llegamos Naomi ya nos estaba esperando. Entonces papá pidió una orden de pizzas porque no habíamos comprado nada para la comida. Todo pasó normal aquella tarde, la comida, las pláticas con mi padre y hermana, mientras que Florencia solo sonreía. Llegando la noche nos retiramos a dormir, pero yo me quedé sentado en la sala usando mi móvil. Luego Naomi comenzó a hacerme la plática para que le contara cómo estuvo la situación con Karen. Le conté algunas cosas que pasaron en la relación, pero muy generales porque la verdad sentía demasiado sueño. En ese momento le dije que me disculpara, pero que necesitaba irme a descansar. Los efectos de algunos medicamentos se estaban manifestando. Entré a mi cuarto que estaba todo oscuro. La lámpara principal no encendía, así que me fui a recostar sin cambiarme de ropa. De repente escuché algo en mi habitación y al encender la lámpara del buró, ahí estaba Florencia en bata de dormir. Me quedó mirando acercándose a la cama y dejó caer su pijama quedando en ropa interior. «Oye,
¿Qué te pasa? ¿Está todo bien?, le dije sudando por todo el cuerpo. Ella no dijo una sola palabra, así que al ver su cuerpo frente a mis ojos, les juro que no me pude contener y la tomé en mis brazos. Pasó lo que tenía que pasar esa noche entre mi madrastra y yo, pero en esos momentos no me importó para nada mi padre. Pasamos varias horas de la noche y la madrugada. Fue el momento más intenso que había pasado en mi vida. Ni la misma Karen había provocado tanto mis deseos como lo hizo mi propia madrastra. Fue de esta manera que me di cuenta de que ya no iba a poder estar sin ella. Creo que me había embrujado para siempre. Al día siguiente mi papá me despertó. Estaba profundamente agotado, sin energías, me veía peor que el día anterior, pero aún así salí a desayunar. Cuando llegué a la mesa, Florencia era la que se encargaba de cocinar. Ella se notaba muy radiante, más hermosa que nunca. Papá preguntó cómo me estaba sintiendo, pero honestamente le dije que más o menos. Después de desayunar tomó sus cosas para salir. Dijo que tenía que trabajar por haber pedido permiso el día anterior. Naomi, por su parte, dijo que iría a estudiar todo el día a casa de una de sus amigas, por lo que Florencia y yo nos íbamos a quedar solos en la casa. Media hora después, ambos habían ido. Mi madrastra estaba en la cocina y me acerqué para ayudarle a lavar los platos. En ese instante nos quedamos mirando y yo le dije que había sido maravilloso haber pasado la noche juntos, pero algo me estaba pasando porque necesitaba estar con ella nuevamente. Al escuchar esas palabras, se echó a reír a carcajadas, así que le pregunté cuál era el chiste, pero solo contestó que ella también deseaba estar conmigo. Sin pensarlo corrimos hasta mi habitación. Eran las 11 de la mañana y al tener la casa sola para nosotros, estuvimos juntos hasta las 3 de la tarde. Al ver la hora nos metimos a bañar antes de que llegara mi padre. Naomi fue la primera en entrar, pero miró algo porque me quedó observando detenidamente cuando salía de mi cuarto, bañado y perfumado. Llegando el domingo en la noche, no deseaba regresar a la Ciudad de México, ya no iba a poder estar lejos de Florencia. Necesitaba hacer algo para quedarme, pero de ningún modo deseaba levantar alguna sospecha con Naomi y, por supuesto, mi padre. No me quedó de otra que hablar por teléfono con el jefe del negocio, informándole mi renuncia al trabajo. A la mañana siguiente, mi padre se sorprendió al verme sentado en la mesa, así que le sonreí diciéndole que me iba a quedar a vivir nuevamente en la casa. Algo desconcertado, preguntó por mi trabajo, pero para no darle alguna explicación, solo le dije que me habían despedido sin justificación. Y bueno, aquí es donde empieza lo terrible de esta historia. Aunque créanme, que por más que intento sentir algún remordimiento, no puedo hacerlo, y si tuviera oportunidad de cambiar la historia, créanme que no deseo cambiarle nada de lo que ha estado escrito. Estando en la casa, Florencia y yo iniciamos una relación a espaldas de mi padre. Aprovechábamos los momentos cuando él y mi hermana se ausentaban de la casa. Disfrutábamos los encuentros placenteros en la cama o salíamos a pasear en los lugares que no nos conocían. Pasaron los meses y yo seguía en la casa sin trabajo. De pronto el dinero que tenía ahorrado se me fue agotando poco a poco, a tal grado que terminé sin un peso. No sabía qué hacer. Regresar a la ciudad no podía porque eso implicaría estar lejos de Florencia. Pero por otro lado, mi padre no iba a querer mantenerme. Después de un par de días, al fin había conseguido un empleo, pero este me absorbía todo el día. Y cuando llegaba a casa, ya era muy tarde, todos estaban dormidos, inclusive mi madrastra. Al principio ella me esperaba como de costumbre, pero al pasar los días, ella no llegaba a mi habitación. Eso fue ocasionando una terrible ansiedad acompañada por un mal carácter que me hacía estallar de la nada.
Papá notó ese cambio en mi persona. Se acercó conmigo un día que llegué antes de las 11 de la noche para preguntarme si había algún problema. La verdad que no pude mentirle y terminé diciéndole que estaba así por una mujer. Él comprendió perfectamente y en ese preciso momento me reafirmó todo el amor que sentía por su nueva esposa, diciendo que si ella lo dejaba o lo engañaba, sería capaz de todo con tal de hacerle pagar porque no permitiría que alguien se burlara de sus sentimientos. Al escuchar sus palabras, comprendí cuánto amaba a Florencia, pero no tanto como yo. Pasaron unos meses y cada vez veía menos a esa mujer que me volvía loco. No habíamos estado juntos desde hace tiempo. Ponía demasiados pretextos para no entrar a mi habitación. No podía soportar más esta situación. Sin embargo, un sábado mi padre tuvo que ausentarse por cuestiones de salud de un familiar que se encontraba en Querétaro. Se fue ese mismo viernes para regresar hasta el lunes y me dijo que su esposa no lo acompañaría porque se venía sintiendo mal de la migraña. Pero tampoco se iba solo porque mi hermana sí lo iba a acompañar. Cuando supimos que estaríamos solos en casa, hicimos varios planes para este fin de semana y la primera de ella era un paseo en Six Flags. Después de un maravilloso día en el parque de diversiones, nos fuimos a comer a un restaurante chino. Me había gastado el último dinero que me sobraba y la verdad no sabía qué haría después, pero eso no me importó con tal de disfrutar la compañía de Florencia. Por la tarde llegamos a casa. Sentía una gran satisfacción por tener la casa para nosotros solos, sin papá y sin mi hermana. Le dije a Florencia que la esperaba en mi habitación, pero luego ella dijo: «Mejor ven a la mía, vamos a bañarnos juntos». Yo acepté gustoso, es que tenía tanta ansiedad por estar con esa mujer que me volvía loco. Estábamos tan concentrados en el momento que se nos fue el tiempo olvidándonos de todo. Pero justo en ese instante algo nos interrumpió. Sentí que abrieron la puerta de la casa. No obstante, eso no podía ser posible, ya que no había nadie más. Le dije a Florencia que tal vez estaban tocando, pero que no se preocupara, al final se iban a retirar. Ella decidió salirse de la tina de baño, y justo en ese instante, la voz de mi padre nos sorprendió. Se acercó a Florencia para tomarla del cuello, la apretó tan fuerte que no logré separarla de ella. Papá era completamente otro, no escuchaba mis súplicas para que dejara en paz a su esposa, y cuando entró mi hermana para ayudarme, ya era demasiado tarde. Mi padre había asesinado a Florencia. Mi madrastra cayó al suelo con los ojos abiertos. Yo corrí hasta donde estaba ella, pero era inútil, ya estaba muerta. Mi padre se quedó mirando frente al espejo del baño, luego dio un puñetazo cortándose la mano. «¿Qué hiciste, idiota? Ahora mi padre irá a la cárcel por tu culpa», dijo Naomi con el cuerpo temblando. Después de un par de horas, le dije a Naomi que llamara a la policía, que todo iba a estar bien. Mi padre se encerró en el cuarto de visita sin abrirla a nadie, y justo cuando llegaron los oficiales, él se apareció en la puerta de la habitación a punto de declararse culpable. De inmediato, yo me dirigí a los policías para extender mis manos diciéndoles: «Yo soy el culpable. Pueden esposarme». Los oficiales me esposaron las manos. Uno de ellos preguntó por qué lo hice, pero no les contesté en esos momentos. Mi padre salió de la habitación para ver cómo me llevaban los oficiales. Seguido de eso, sacaron el cuerpo de Florencia. Pasaron los días y me tuvieron encerrado en una celda. Mi padre nunca fue a verme y tenía toda la razón de estar dolido. Sin embargo, quiero contarles que estando detrás de las rejas, entre la misma oscuridad, escuchaba la voz de Florencia.
Por las noches no podía dormir porque sentía su cuerpo sobre el mío. Era una sensación tan real que inclusive podía tocarla y sentir su cuerpo tibio y a la vez caliente. Quizás me estaba volviendo loco, pero eso pasaba todas las noches justo a las 11. Al condenarme a 40 años de prisión, me trasladaron al penal de Almoya de Juárez. Ahí tenía que cumplir mi condena y aunque estaba tranquilo, no puedo negar que aún después de su muerte, Florencia siguió estando conmigo en la intimidad. Así pasaron varios meses. Yo me sentía satisfecho. Creo que me agradaba estar en esa cárcel porque de otro modo, quizás ella no estaría conmigo todas las noches. Sin embargo, una ocasión que era casi el 31 de octubre para ser exactos, sentí que el espíritu de Florencia llegó como de costumbre, me rozó los labios y yo solo cerraba los ojos para verla a través de mi mente. No obstante, en ese preciso instante, sucedió una de las experiencias más escalofriantes que no he podido olvidar. Porque cuando decidí abrir los ojos y mirar en la oscuridad, sobre mi cuerpo estaba algo posando, tenía una melena enmarañada y unas manos huesudas estaban sobre mi cuello. Pegué un grito de terror, y aquella presencia levantó la mirada para dejar mostrar su rostro petrificado y descarnado. 2 oficiales llegaron alumbrando con sus linternas. Yo estaba severamente asustado, que después de esa noche era lo mismo. Terminé en un hospital para la salud mental, pero aún estoy consciente de lo que ahora estoy escribiendo, porque sé que el espíritu de Florencia es real y lo peor de todo fue que gracias a Naomi pude darme cuenta de que esa mujer se dedicaba a la brujería. Y fue así como logró hacer que yo me volviera loco por ella, traicionando a mi padre en contra de mi voluntad. Ahora trato de tranquilizarme para que los médicos me valoren y quizás algún día pueda salir de aquí recuperando mi libertad. Sin embargo, lo que sí estaba seguro es que iba a tener mucho cuidado para no caer nuevamente en un oscuro deseo. Hola de nuevo, queridos amigos, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato y aprovechando como siempre este espacio, quiero mandar algunos saludos para algunos miembros de la comunidad. Les mando un afectuoso y especial saludo para Tania Flores, para Lindol Ramírez de Cuautitlán Izcalli, para Tania Cruz y su madre, Susana Marrinquel. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que se encuentren bien, saludos y los quiero mucho.